La armadura de Dios, Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La armadura de Dios, tomen asiento, mis hermanos. La armadura de Dios, esto es la armadura de Dios. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo, a los que estamos reunidos en esta mañana, en esta lluvia, ¿cierto? En este viento, temporales de viento. Dice la armadura de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalecerse en el Señor, que Dios nos ayude con su mano poderosa. Que el Señor extienda su mano y nos fortalece cuando nos fortalecemos en el Señor, ¿ya? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ya? Y en el poder de su fuerza. En Proverbio dice la palabra del Señor: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, ¿cierto? Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. En ninguna otra cosa podemos fortalecernos, en ninguna otra cosa. Cada día tenemos que fortalecernos en el Señor. En el Señor. Nadie lo puede ayudar en este tiempo. En estos tiempos no es bueno, podemos decir nosotros. No hay ayuda. No hay ayuda espiritual. Pero en el Señor, la única fuerza que tiene Él para levantarnos, porque hay mucha gente que se han desviado del camino, se han descarriado. Hay grandes predicadores que ya no están en el camino de Dios porque se cansaron, se agotaron y no se mantuvieron firmes. Grandes, hay coristas que cantaban, salmistas que cantaban como ángeles en la iglesia, que tocaban hermoso, que cantaban, tenían una voz impresionante, hacían temblar la iglesia, y hoy no están en la iglesia. Hay talento porque no se fortalecieron en el Señor y no guardaron, porque es una batalla que estamos viviendo nosotros en la iglesia. Por eso la palabra del Señor en San Lucas 9:23 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día tomando su cruz, y sígame a mí. Y solamente seguimos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza vamos a seguir adelante, ¿cierto?
Y luego el 9:25 dice que ¿qué recompensa tendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así está diciendo el Señor. Entonces está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el número 11, mire lo que dice el número 11, ¿ya? 6:11, mire lo que dice el 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios. ¿Ya? Vístanse de la armadura. Es por eso que muchas gentes se han desviado del camino del Señor. Por eso que hay mucha gente que ya hoy día no camina en el Señor. Grande, el predicador 10 veces más grande que predico yo en este momento. Hay grandes hombres de Dios que cayeron en diferentes formas, que ya hoy día ya no están predicando la palabra de Dios. Se desviaron. Ya no están. Hay líderes que estuvieron en la firmeza del Señor, pero no se fortalecieron en el Señor. Ahora está diciendo la Biblia, mire, vestido de toda armadura de Dios, vístanse de la arma de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cierto? Los creyentes están en conflicto espiritual contra el mal. Se describe eso como una batalla de fe, ¿ya? Como una batalla de fe. Entonces está diciendo la palabra del Señor, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme en el Evangelio. En esta fiesta patria tal vez muchos creyentes que no tienen la palabra de Dios, que no entienden la palabra de Dios, van a caer muchos. Por eso la palabra de Dios aconseja que tenemos que estar firmes contra las acechanzas. Hay una acechanza. Esa acechanza se le llama el enemigo, el diablo. Por eso en 2 de Corintios 10:4 dice que porque las armas, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos una armadura, ¿ya? Porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando lo mantenemos firme en el Señor, cuando lo mantenemos en la mano de Dios, cuando estamos acudiendo en la mano de Dios. Por eso dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Estamos bien, estamos bien. Por eso tenemos que tomar la armadura de Dios, afirmarnos con el Señor Jesucristo. Entonces el hombre tenía que estar, los apóstoles, los discípulos tenían que estar peleando la buena batalla de la fe. Esto es algo muy especial que estamos aprendiendo hoy, ¿cierto? Efesios, la palabra en Efesios, los discípulos hacen 25 años después del gran día del Pentecostés, siguieron batallando, siguieron que los milagros, siguieron levantando muertos, porque había una batalla. El apóstol Pablo en Efesios, cuando llegó allá 25 años después del gran avivamiento, hubieron gran mover espiritual, gran avivamiento se levantó en ese lugar. Para levantar 2 años estuvo, él vio todo, por eso escribió. Después de 62 años, estando preso, mandó esta carta que dijo, contra la potestad, ahora fortalécense, tomen la armadura de Dios
y a su discípulo mandó, le dijo así, de esta forma: pelea la buena batalla. Cuando eso está en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, le dijo, a la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. Porque Dios nos da vida eterna, ¿ya? ¿Me están entendiendo? Vida eterna. Por eso pelea por tu vida. Pelea la buena batalla. Ahora tomen la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Él fue y batalló en Corintios, en todo lugar, en Asia. Por eso hubo una tremenda batalla ahí, llevando, decía que el apóstol después, en ese lugar, cuando en Efesios llevaban hasta la ropa, se ungían la ropa y se sanaban los enfermos. Los enfermos eran sanados. Habían grandes milagros en esos tiempos, y después siguieron los milagros, grandes milagros. Obviamente mucha gente quisieron invocar el nombre de Jesús sin tener la fuerza de Dios. Los hijos de 7 hijos tenían un sacerdote en ese lugar, hubieron y practicaron de eso. Pero a Pablo conozco y a Jesucristo conozco, y Pablo quién es, y ellos salieron arrancando desnudos porque no se habían fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Hechos 9 relata en ese capítulo, versículo, todo detallado. Si al leer no lo vamos a leer, ¿cierto? Se nos va a hacer corto el tiempo. Las armaduras de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo, mediante la muerte en la cruz, asegura la victoria para el creyente, del creyente, ¿ya? Libró la batalla triunfante contra Satanás. Desarmó a los principados y a la potestad del mal, ¿ya? Y eso está en, vamos a ver, Colosenses, una de las cosas, Colosenses, veamos Colosenses. Mira lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:15. La Biblia nos enseña en Colosenses 2:15. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios viviente. Si al ver que desarmó a los principados, Jesucristo mismo libró una batalla en la cruz del Calvario para que nosotros nos diera la victoria, para que tuviéramos las grandes victorias que Dios logró. Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una de las cosas. Es una de las cosas que dice el Señor Jesucristo. Alguien si puede, lo puede leer. Mi hermana Adela, ¿lo encontró usted? Mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya, que el Señor... ¿Cómo, perdón? Colosenses 2:15. Amén. Jesús mismo libró la buena batalla de la fe. Amén. Para que nosotros seamos. Aleluya. Colosenses 2:15. Sí, Colosenses 2:15. Aleluya. Gloria a Dios. Y despojó a los Aleluya. principados y a las Potestades. a las autoridades de que ellos no devotan. Aleluya. Y no importa, mi hermana. Las autoridades Sí. y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esa versión dice, despojando a los principados y a las autoridades del diablo. Igual, exactamente, dice, triunfando, lo exhibió públicamente en la cruz. Entonces la palabra del Señor dice, triunfando sobre, lo exhibió, despojando a los principados y a las autoridades.
¿cierto? A las potestades. Potestades significa, lo exhibió su autoridad públicamente, triunfando en la cruz del Calvario Jesucristo. Amén. Entonces vamos a seguir entonces, ¿ya? Amén. Y una de las cosas, la Biblia dice que porque como puede alguno, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que batallar, la oración, ¿cierto? La armadura de Dios, la alabanza. El Señor nos equipó de toda armadura de Dios. La sangre de Cristo, cuando cantamos, la sangre de Cristo tiene poder para vencer. La oración, el ayuno, y hay muchas herramientas que nos equipó. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Amén. Que cuando tenemos la palabra de Dios, nosotros nadie nos puede derrotar cuando se desvía de la verdad. Cuando se desvía, porque la verdad, 8:32, Juan dice 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando el hombre es libre, cuando viene en la mano de Dios, cuando acude con la mano del Señor, y siempre va a estar firme el hombre, ¿cierto? Amén. Como decíamos anteriormente, que hay muchos predicadores que no están predicando ahora porque no se apoyaron con la armadura de Dios ni tomaron la armadura de Dios. Por eso dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz cada día. Tenemos que tomar cada día, no algunas veces, no de repente, no cuando haya problemas, sino que cada día. Lucas 9:23. Cada día tenemos que tomar nuestras armas, también ciertos armamentos, y entonces prepararnos. Pero dice en San Mateo 12:29, dice que, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Amén. Primero tenemos que atar, dice que tomen la armadura de Dios. Y ahí van a poder entrar para atar al hombre fuerte. Así dice el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos está aconsejando: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Ese es el evangelio poderoso, amén. Entonces primero vamos a tomar la armadura y atar al hombre fuerte para que las almas sean libradas, ¿cierto? Amén. Aleluya, qué bendito el Señor. Él es el bendito de los benditos. Mire, y nosotros, Dios Jesucristo mismo peleó la buena batalla de la fe y redimió al creyente del poder del pecado, amén. Lo redimió contra Satanás, ¿cierto? Por eso estamos viendo el Efesios 1:7. Efesios 1:7, no lo lean, que dice que en quién tenemos redención por su sangre. Y Él nos dio la armadura de Dios, como decíamos, la alabanza. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos redimió? Tenemos redención por la sangre de Cristo, amén. Amén. Por la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder cuando estamos cubiertos con la sangre que clama día y noche, más que la sangre de Abel, ¿cierto? En eso estamos claros, ¿cierto? Qué lindo es el Señor. En esta lluvia podemos asistir en la enseñanza y ver que la palabra de Dios cada día nos alimenta. Amén. Y si estamos alimentados, robustos, vamos a tener una protección divina del cielo. Y peleando las armaduras de Dios. Por eso no nos dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Amén. No quieren estar dentro en la comunión. No quieren estar en el cuerpo de Cristo. Porque Jesús es la cabeza, ¿cierto? Jesús es la cabeza. Y nosotros tenemos que estar en el cuerpo, unidos siempre, ¿cierto? Amén. Unidos, siempre unidos. Antes cantábamos esa canción. Unidos, 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 siempre unidos, tomados de las manos. Por eso tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días, ¿cierto? Unge mi cabeza con aceite y el Señor nos va a ungir con aceite como nosotros antes ungíamos. Se ungían antiguamente la cabeza con aceite para que la mosca no vayan, ¿cierto?, a las ovejas, para que no le coman. Cuando se rompían quedaban tajos en la cabeza.
Y el Señor ahora, para que nosotros tengamos bien ceñidos vuestros lomos y con la verdad y protección en la cabeza, ¿cierto? Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Efesios 6:12 dice que, Efesios 6:12, mire lo que dice, vamos en el 12, ¿ya? Efesios 6:12 dice, 11:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí mismo donde estamos viendo, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Contra huestes espirituales de la maldad en los lugares celestes. Esto es muy profundo lo que dijo, le mandó esta carta a San Pablo, a los de Éfesos y a todos los que estaban en Asia Menor, ¿cierto? Alrededor ahí estaba en Asia Menor, le dio este consejo porque se batalló. El apóstol Pablo sabía que hubo una tremenda batalla para levantar la iglesia en Éfeso. Siempre batalló para que la iglesia siguiera fortaleciendo con gran mover espiritual. Sin el mover espiritual, la iglesia muerta no va a funcionar bien. Aleluya, gloria a Dios. Por eso tenemos que estar avivados. No lo que dice la gente, no, se creen súper espiritual. No, es que de esa gente que de repente nosotros vemos que muchas veces no están sujetos a la palabra de Dios. Siempre tenemos que, porque la batalla no solamente una vez, que una sola, salvo siempre salvo, no somos eso, ¿cierto? No podemos practicar esa doctrina salvo siempre salvo, que siempre vamos a ser salvos, no importa que estemos allá a cualquier lugar, que hagamos lo que queramos, sino que obedeciendo la palabra de Dios, lo que está en escrito es la palabra de Dios, la revelación del Señor Jesucristo, amén. Amén. Contra huestes espirituales, los creyentes se enfrentarán a un conflicto espiritual con Satanás. Eso está diciendo, un ejército espiritual malo de parte de las tinieblas, ¿ya? Por eso tenemos que contraatacar en oración, en clamor, en ayuno, ¿cierto? Por eso el creyente verdadero va a permanecer en estos días de fiesta, también no van a pasar apercibidos. Sabio, prudente, varonilmente tenemos que comportarnos, y esas son las personas que van a estar firmes contra las acechanzas, ¿cierto? Los creyentes se enfrentarán a un conflicto espiritual con las tinieblas, ¿cierto? A un ejército malos, a los espíritus malos, malignos, ¿cierto? Eso está hablando Jesús mismo. Se enfrentó con el enemigo en el desierto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorará a Satanás y a Él solo servirá. Eso está en Mateo 4:10, ¿cierto? Entonces, Mateo 4:4 dice que fue tentado Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Él peleó, como dice en Hebreo 2:14, dice que también, por cuanto Él participó de carne y sangre, nosotros también participamos de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, que le quitó la llave en el Hades, ¿cierto? Y eso tenemos que nosotros también. Pero Él nos encargó que nosotros podemos ganar todo el mundo, poder tener 2, 3 casas, 4 casas, tener empresas grandes, exitosos en el amor, en todo, ¿cierto? En todo, en los placeres, podemos tener muchos éxitos, como en este tiempo salen gente exitosa, ¿cierto?
gente que tiene tanto éxito, nosotros no podemos. Y nosotros tenemos sido llamados para servir al Señor continuamente, ¿cierto? Para no Amén. desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque el Señor tiene una grande promesa de nosotros cuando servimos. Seguir la carrera, levantar la bandera de Cristo en adelante. Amén. ¡Qué glorioso es nuestro Dios Salvador! Que en estos tiempos hay conflicto, ¿cierto? Y la mentira hoy día prácticamente reina. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. La mentira en el mundo entero, ¿cierto? No podemos tener una confianza, confiar completamente, plenamente, sino confiar en la palabra de Dios. Hoy día, las leyes que estamos viendo, anti-Dios, anticristiano, ¿cierto? Mire, nosotros podemos ver cualquier ejemplo. Podemos tomar en esta mañana o en la tarde, podemos tomar un ejemplo. ¿Cierto? La gente le cree la mentira, como le dice en Isaías 5:20, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno en este tiempo. En esos tiempos estamos viviendo. Con mayor razón tenemos que batallar. Con mayor razón tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Echar la mano para vida eterna. Que también nosotros podemos perder la salvación. Yo puedo perder. Dios lo que me regaló, yo lo puedo desechar. Es lo que pasa con la gente que se desviaron, ¿cierto? Que se descarriaron, se dice, descarriló, que salió de la línea, se salió para afuera. Amén. Cuando el tren va en camino directo a un destino, a una ciudad, pero pasó y se desvió, se salió la rueda, el eje, todo eso, y entonces se salió y no llegó al destino. Y nosotros estamos llamados para llegar a tal ciudad, al destino donde tenemos que llegar, ¿ya? Y ese es la vida eterna, que nosotros tenemos que llegar al cielo, que Dios lo tiene preparado, morada allá en la eternidad. ¿Amén? Amén. Y así que la cosa aquí, vestido de toda armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra ser humano, contra carne ni sangre, ¿cierto? ¿Sabe que uno de los poderes que el Jesucristo mismo y él desarticuló, sabe que desmascaró al diablo, dice que lo exhibió públicamente él triunfando en la cruz? Amén. Y los demonios, esos poderes de las tinieblas, son las fuerzas espirituales de maldad. Amén. Son las fuerzas espirituales de maldad. Vamos a ver otro versículo, San Juan 12:31. Mira lo que dice San Juan 12:31. Vamos a tener que leer harto la Biblia para que nosotros estemos preparados, ¿cierto? Y muchas veces dirán que los campesinos no conocen la palabra de Dios. La gente chila, los campesinos. Hoy día tenemos que leer la palabra de Dios y Dios nos dará la fuerza y la dirección para vencer el mal contra las tinieblas, ¿cierto? Porque hay San Juan 12:31. Hermano mío, 12:31, San Juan 12:31. Una de las cosas que podemos ver en esta tarea que estamos, así como en este temporal de viento, como así como en esta lluvia, en este día, así está el mundo en el día de hoy, ¿cierto? Así estaremos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Lo tienen, mi hermano? 12:31. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera. ¿Me entienden? 12:31. Ahora en el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Y si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Así dice el Señor. Amén. Pero yo he vencido en la cruz del Calvario, pero hay una batalla porque el enemigo todavía no está sentenciado. Eso tenemos que saberlo. Por eso hay una lucha espiritual. Amén. 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 Por eso tenemos lucha, porque el enemigo todavía no ha sido juzgado. Porque todo en el tribunal de Cristo, todo compadeceremos en el tribunal de Cristo. Ahí será el juicio final. Va a llegar ese tiempo, juicio final. Por eso tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenéis lucha contra carne ni sangre, no contra el hombre, contra el odio. Porque antiguamente nosotros teníamos odios antes de conocer a Cristo. Chismeamos, y eso no tiene que haber dentro de la iglesia. Habían alegatos, había odio, rencor, habían peleas, no había falta de perdón. La gente se odiaban, había amargura, tristeza en nuestro corazón. Había tantas cosas que no podemos descifrar si empezáramos a contar lo que había en nuestro corazón. Y Dios nos dio la libertad. Amén. Por eso ahora tenemos que aferrarnos en el Señor. Amén. Si el justo cayere, que lo levantará, el Señor vendrá y lo levantará. ¿Cierto? Ese es lo que nosotros, cuando extender nuestra mano en el Señor, cuando pedimos ayuda, fortalécenos, Señor, levántanos, que estamos siendo sacudidos. A veces nosotros estamos siendo probados también, ¿cierto? Es totalmente diferente, ¿ya? Cuando estamos siendo probados y otros que estamos en